Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia. En este video quiero hablarles sobre los capítulos 17 y 18, que aunque no hablan de ningún juez en particular, sí mencionan un evento que nos da a entender cuál era la situación tan depravada en la que se encontraba el pueblo de Israel. De hecho, en el video anterior vimos a Sansón, y pareciera que él es el último de los jueces de Israel, ya que de los versículos 17 al último versículo de Jueces, que es el último capítulo de Jueces, que es el 21, no se hace mención de ningún juez más. Sin embargo, vamos a ver más adelante cuando lleguemos al libro de Samuel que se describe en la Biblia que él también fue uno de los jueces que gobernó a Israel. Así que ahorita nos encontramos todavía en este proceso de transición. El pueblo de Israel se encuentra en un estado de anarquía, no hay un liderazgo, no hay un gobierno sobre todas las tribus. Entonces, cada quien hace lo que le parece lo correcto, cada quien hace lo que le da la gana, algunos hacen el bien, otros hacen el mal. De hecho, la mayoría se inclina a hacer el mal. Entonces, en estos capítulos que hacen falta para terminar el libro de Jueces, vamos a ver un par de historias. La última historia, la verdad, es bastante sangrienta, triste, aterradora, acerca de hasta qué nivel de depravación puede llegar el ser humano. Y también esto nos confirma que no hay nada nuevo bajo el sol. En los tiempos actuales uno ve las noticias y uno ve cosas tan tristes, tan degradantes, pero esto no es nada nuevo. Para Dios no hay nada nuevo, pues sí, en realidad aquí la Biblia lo confirma ya desde tiempos antiguos. El ser humano siempre ha tenido en su corazón la maldad. Desde el momento en que caen en pecado, existe dentro de nosotros esa tendencia a hacer el mal. Entonces, voy a hablar en este video de estos dos capítulos, específicamente de la historia de Micaía. ¿Quién era Micaía? Mire, les voy a hacer el cuento corto, ¿no? Yo espero que usted ya haya leído estos capítulos. Pero ¿de qué trata esto? Bueno, resulta, mire cómo las personas están mal, desde la mamá, el hijo, y así se va transmitiendo esa confusión donde no hay una línea recta para las personas, y de ahí la importancia de que los padres den una buena educación y un buen ejemplo a los hijos. Resulta que una mamá estaba maldiciendo porque le habían robado. Aquí menciona en el capítulo 17, en el versículo 1, voy a leer unos versículos. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste. Le dice que, mira, no, nadie te los robó, fui yo. Tú estabas maldiciendo a la persona que te lo había robado, pero esa persona fui yo, y aquí te los estoy devolviendo. Y luego la madre le dice: ay, Dios te bendiga, hijo, qué bueno que me los devolviste. O sea, en vez de reprenderlo, en vez de decirle: mira, lo que hiciste estuvo mal, te agradezco que hayas sido honesto y que me hayas dicho la verdad, y ojalá que te arrepientas. Pero mira la forma en que la madre le responde, ¿vale? Dice: ay, que Dios te bendiga, hijo, dando a entender que Dios lo bendiga porque, bueno, por lo menos le devolvió el dinero. Pero la acción de la madre es: yo voy a dedicar ese dinero para Dios. Y lo que hace es, pero la verdad que no se sabe que a Dios, porque al Dios verdadero no fue. Lo que hace es que del dinero que el hijo le había robado y que le devolvió, ella toma una parte de ese dinero, los lleva donde un platero o un escultor. El asunto es de que construye una imagen y un ídolo. Menciona esto en el versículo 4, en donde dice que la madre dio 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Dice el versículo 5, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Ya en el video anterior, o no, creo que en donde hablaba sobre otro juez, que vamos a ver, creo que fue Jefté, que fue donde el pueblo de Israel se prostituyó también acerca de, no, vamos a ver, Gedeón fue. En el tiempo de Gedeón fue que
Gedeón mandó a hacer un efod. Un efod era la túnica, una túnica especial con hilos de plata y oro que era utilizada por los sacerdotes. Aquí nuevamente vemos que este hombre Micaía manda a hacer un efod, o sea, una túnica especial para algún sacerdote, y también manda a hacer terafines con T, no serafines con S. Es muy diferente. Un serafín es un ángel con un grado superior que se encuentran adorando al Señor en el trono de Dios. Pero aquí dice terafines con la letra T y se refiere a ídolos domésticos, o la traducción, no todos se ponen de acuerdo, pero básicamente son ídolos o dioses domésticos. Significa que son estatuas mandadas a hacer por una persona individualmente y esa persona utiliza esa imagen como su dios personal. A eso se refiere cuando dice terafines. Entonces dice que Micaía, además de esas imágenes que ya su madre le había mandado a hacer y que le regaló y que puso en su casa, también mandó a hacer un efod y mandó a hacer otros dioses. O sea que él tenía como un santuario dedicado a dioses paganos en su casa. Es más, dice que él nombró a uno de sus propios hijos para que fuera su sacerdote. Mire qué cosa, que ya no era alguien de la tribu de Leví, como era el orden que Dios había establecido, sino que a uno de sus hijos. Y ellos pertenecían, según dice aquí, a la tribu de Efraín. Ellos no podían ser levitas. Pero como en ese tiempo cada quien hacía lo que le daba la gana, dice el versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. A esto se le llama un estado de anarquía. Anarquía es la ausencia de un gobierno central. Anarquía es cuando la persona hace lo que quiere. Cada persona, cada individuo decide qué es lo bueno para ella y conforme a eso actúa. Cada quien puede establecer su propia moral, sin importarle si para otra persona esto está bien o está mal. Cada quien hace lo que quiere. Hay un libertinaje, hay una depravación. En este momento, específicamente, el pueblo de Israel está totalmente apartado de Dios. Tanto es así que él nombra a su propio hijo como su sacerdote. Mire qué confusión aquí. Mire cómo hay un total desorden. Aquí no hay un orden correcto. ¿Cómo va a ser que el padre nombre al hijo como su sacerdote? O sea, está fuera de lugar. Que el hijo va a venir y va a ser el que va a instruir al padre, solo así por nombramiento, y que además mande a hacer sus propias estatuas, sus propios ídolos, su propio efod. ¿Y dónde quedaron entonces los estatutos que Dios les había mandado? Pero en fin, la historia continúa diciendo después, mire, aquí vemos nuevamente cómo se confirma todo el grado en que no solamente los de Efraín, sino que las diferentes tribus estaban mal. Resulta que había un levita que andaba como forastero. Dice que era un levita, o sea, de la tribu de Leví, que vivía en Belén y que decidió buscar en otras tierras donde vivir. Y andando como forastero, llegó por casualidad a la casa de Micaía. Cuando llega allí, se presenta y Micaía le dice, ¿qué tal si en lugar de que sigas buscando, te quedas aquí en mi casa y tú eres mi sacerdote? O sea, le quitó el puesto ya al hijo que había nombrado anteriormente y entonces lo pone a él, a este levita, como sacerdote. Entonces él dice, tal vez ahora sí Dios me va a bendecir porque tengo un levita en mi casa. Tengo un sacerdote propio. En la mente de este hombre, él creía que el hecho de tener a un levita iba a hacer que él fuera bendito. Pero ¿qué de todo lo mal que él estaba actuando? Era un ladrón. Para empezar, le había robado a su madre. Para continuar, había nombrado a un hijo suyo como sacerdote. Para continuar, había mandado a hacer dioses paganos. O sea, estaba totalmente desubicado este hombre, y no solamente él, el pueblo de Israel en general. Y esto como consecuencia de haberse juntado o de haberse mezclado con los cananeos, porque recordemos que cuando se conquistó la tierra prometida no expulsaron a todos los cananeos, por consecuencia empezaron a adoptar las costumbres de ellos. Entonces, dice el versículo 10 del capítulo 17, Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. También aquí esto me da a entender como que le iba a poner un sueldo,
quédate conmigo, yo te voy a pagar. Entonces al levita dijo en su mente, pues aquí estoy re bien, ¿qué más quiero? Voy a ser sacerdote solamente de una persona, de una familia, ellos me van a dar vestido, me van a dar comida y me van a pagar, ¿qué más quiero? Aunque también cabe aclarar que los levitas tenían derecho a comer, pero ¿de qué? De las ofrendas que el pueblo llevaba. Una parte eran ofrendas para Dios y otra parte se quedaba para el sostenimiento de los levitas en el templo, en el tabernáculo. Pero aquí vemos que esto se ha distorsionado porque da a entender que le iba a dar como un sueldo. Es como que si lo traemos al presente, yo le dijera, por ejemplo, a mi pastor, mire pastor, yo quiero que usted sea solo mi pastor, que usted sea mi consejero, que usted solamente predique para mí, que usted me dé la Santa Cena a mí y yo le voy a pagar cada mes tal cantidad o cada año tal cantidad. O sea, es como tener un pastor personal, un líder personal y lo voy a pagar. Entonces, obviamente, esta persona va a decirme solo cosas bonitas porque le estoy pagando. Recordemos el grado de depravación en que se encontraban, porque el mismo levita no tenía que haber hecho esto. Los levitas servían en el templo. Recordemos que los levitas estaban apartados para Dios. Ellos tenían que estar sirviendo en el tabernáculo y bajo el orden, la supervisión de un sumo sacerdote. Pero bueno, la historia continúa. Este levita se queda a vivir en casa de Micaía en el monte de Efraín, y ya en el capítulo 18 sucede otra situación. Dice que los hombres de Dan, aquí ya estamos hablando de la tribu de Dan, están buscando todavía tierras donde ubicarse. Entonces esto me da a entender que todavía esto sucedió en los principios en los cuales todavía las tribus se estaban acomodando cada quien en la tierra en donde le había tocado. Así que los de Dan andan buscando qué tierras conquistar. Y en ese trayecto resulta que van a dar hasta el monte de Efraín, donde se encontraba la casa de Micaía. Mientras van ellos supervisando, buscando la tribu de Dan, dónde ir a conquistar, se encuentran con un pueblo, dice el versículo 7 del capítulo 18. Entonces aquellos 5 hombres salieron, eran como 5 espías que habían sido nombrados para que fueran a reconocer el territorio. Vinieron a Lais era el nombre de la ciudad, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado. Solo menciono esto porque después voy a volver a regresar a este tema, a este versículo. Pero bueno, entonces los hombres de Dan querían conquistar más territorio y llegaron hasta el monte de Efraín, donde vivía Micaía. Entonces llegaron hasta allá. Cuando estos espías, estos 5 hombres llegaron hasta el monte de Efraín, encontraron al sacerdote, al levita, y le dijeron, ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿Quién te trajo? Entonces el levita les contó la historia de cómo él había dado con ese lugar y cómo Micaía le había ofrecido que fuera su sacerdote. Entonces los hombres de Dan le dicen, mira, vente con nosotros mejor, ¿qué estás haciendo aquí? Es mejor que seas sacerdote de muchos y no solo de uno. Mire lo que dice, o escuche lo que dice el versículo 19 y 20, lo voy a leer. Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y una familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Bueno, pues resulta que ya los hombres de Dan habían ido a conquistar el territorio que estaba cerca del monte de Efraín, y a su paso también pasaron por la casa de Micaía, y no solamente le robaron al sacerdote personal, sino que también el sacerdote personal, el levita, se roba los ídolos, los terafines y el efod, que no eran de él, eran de Micaía. Entonces también, miren, el sacerdote también era un ladrón, pues ladrón y ladrón. Entonces vemos aquí la ambición también, ay, perdón que se movió la cámara. Vemos aquí también la ambición del levita, la ambición económica del levita. O sea, prácticamente este no era ¿qué sacerdote iba a ser? Nada que ver. Porque además, si hubiera sido un verdadero sacerdote, hubiera derribado los ídolos. Porque tenía que haber conocido que solamente hay un Dios verdadero, el gran yo soy. Entonces, ninguno estaba bien, ni tampoco los de la tribu de Dan, porque vienen y le roban al hombre, literal, le roban al sacerdote y se lo llevan para que sea sacerdote de toda la tribu de Dan. Entonces, ellos también estaban pensando, vamos a tener un sacerdote personal.
O sea, ellos también estaban mal. Y encima un sacerdote que adora a ídolos. O sea, todos, aquí todos estaban mal, no hacían uno bueno. La historia continúa diciendo que cuando se enteró Micaía y los vecinos de Micaía de lo que había sucedido, van a buscar a los hombres de Dan. Pero resulta que los hombres de Dan, la tribu de Dan, pues era numerosa, era enorme el ejército. Es más, le dicen, ya él los alcanza y le dicen, ¿para qué nos persigues? Mira, ¿sabes qué? Antes de que él le dice, pero ¿cómo no quieren que los persiga si me robaron a mi sacerdote y me robaron a mis ídolos y me robaron mi efod y me robaron los terafines? Y entonces los hombres de Dan le dicen, mira, mejor regrésate, no vaya a ser de que pierdas también la vida. O sea, lo amenazaron prácticamente, como quien dice, si sigues molestando te vamos a matar. Así que Micaía se quedó sin nada, sin sacerdote, sin dioses, sin terafines, se quedó sin nada. También lo que mal empieza, mal acaba. Y los hombres de Dan se van a su tierra con su nuevo sacerdote y con las cosas que habían robado de Micaía. Pero aquí también quiero nuevamente mencionar el versículo que dejé pendiente, el versículo 7 del capítulo 8. Entonces, donde dice que había un pueblo de Lais que estaba seguro, ocioso y confiado. Aquí nuevamente se menciona eso. Dice el versículo 27 del capítulo 18, que los hombres de Dan, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. ¿Por qué nuevamente retomo este versículo? Porque aquí hay una enseñanza para nosotros. Dice que este pueblo era un pueblo confiado y tranquilo. Se durmieron en sus laureles. Hay que sacar las enseñanzas prácticas para nuestra vida. No nos confiemos, no estemos tranquilos. Cada día es una nueva oportunidad de renovar nuestros votos con Dios, de empezar de nuevo, de empezar de cero. Nuevas son cada mañana tus misericordias, dice la Biblia. Eso significa que cada mañana tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Lo que pasó ayer, ya pasó. Lo bueno o malo que haya pasado ayer, pasó ayer. Hoy yo tengo que estar firme, lista y no confiada para empezar de nuevo cada día de la mano del Señor. Para terminar, los versículos 30 y 31 dicen, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en... Con esto estamos terminando este video. Nos vemos en el siguiente. Que el Señor le bendiga. Sigamos leyendo la Biblia.